Ángel Arzuaga, embajador de Cuba en República Dominicana. Dígame, ¿cuál ha sido la impresión de esos años que usted tiene como embajador? Bueno, en primer lugar, Marisa, buenos días. Gusto en saludarte a ti, a los señores de tu canal y de manera especial a ti porque eres una mujer y nosotros en Cuba valoramos altamente el papel de la mujer en la sociedad y de manera especial cuando son comunicadoras como tú y si tienen calidad en la comunicación, mucho mejor. Así que te lo agradecemos. Ah, no, yo Con mucha sinceridad. le agradezco sus palabras. Déjeme decirle que sí, conozco Cuba, pero estuve en Cuba en tiempo de Fidel. ¿Cómo está Cuba ahora? En tiempos de Fidel. Sí, yo estuve en tiempo de Fidel por allá. Y tú me dices que cómo está Cuba Ajá. en tiempos de Fidel, porque Fidel no ha muerto. Santísimo. El homenaje, el legado de Fidel sigue vivo en la mayoría del pueblo cubano. Acabamos de cumplir 65 años de revolución. Y hoy que yo estaba compartiendo contigo, con jóvenes dominicanos, en el homenaje al héroe nacional Gilbert, me recordaba que el 1 de enero de 1899, cuando ya los mambises habían logrado la independencia de Cuba, fue frustrada esa independencia por la intervención norteamericana a nuestro país. Y me recordaba Gilbert cómo enfrentó la intervención de Estados Unidos en el 16 y después en el 65. Nosotros tuvimos en el 1 de enero del 1898 la intervención norteamericana y los mambises no pudieron entrar a la ciudad de Santiago de Cuba y se arrió, como pasó aquí, la bandera cubana y se izó la bandera norteamericana. Y tuvimos 60 años, exactamente 60 años, de ser una neocolonia de los Estados Unidos. Y el 1 de enero del año 59 triunfó la revolución, el día de nuestra independencia nacional. La mayoría de nuestro pueblo, desde el triunfo de la revolución hasta hoy, apoya a nuestro proceso revolucionario porque es un proceso revolucionario democrático, independiente, soberano, participativo. Y durante estos 65 años hemos tenido que pagar el precio más alto por la independencia de nuestro país, por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los gobiernos de Estados Unidos, recrudecido desde el segundo semestre del 2019 hasta hoy. ¿Por qué recrudecido? Si ya no está Fidel, ya no está Raúl. ¿Por qué está recrudecido? Habría que preguntarle a los norteamericanos, porque son ellos los responsables de ese bloqueo unilateral contra nuestro país. Porque además la comunidad internacional en la Asamblea de las Naciones Unidas, que como conoce, votó contra el bloqueo el pasado 2 de noviembre, fueron 187 votos a favor de la resolución cubana contra el bloqueo. ¿Y por qué no se lo quitaron? 2 en contra, Estados Unidos e Israel. ¿Pero por qué no se lo han quitado entonces? Pregúntenle a los norteamericanos, porque nosotros lo único que hemos hecho es ser independientes, porque nosotros lo único que hemos hecho es ser solidarios con otros países del mundo. Lo que pasa es que el ejemplo de Cuba es el que le duele. ¿Sigue siendo Cuba un poder en medicina y en educación como antes? No es un poder, somos una potencia mundial en educación y en medicina. Y además es gratuita, tanto la educación como la medicina. Y para contarte más, tú me preguntabas, ¿por qué recrudecido? Porque se mantiene el bloqueo, pero durante los 4 años del gobierno de Trump se adoptaron 243 medidas contra Cuba. Y esas 243 medidas contra Cuba, más el bloqueo, más habernos metido en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos, además de eso, recrudecido, porque durante el tiempo de la pandemia de la COVID-19 no nos ayudaron en nada, no nos dieron nada, no nos dieron ni medicamentos, ni vacunas, pero la inteligencia de nuestro pueblo y la unidad de nuestro pueblo logró 5 candidatos vacunales. Y dentro de esos 5 candidatos vacunales, 3 vacunas, de las más efectivas del mundo. Y la única que tenemos, el único país que tiene vacunas contra la COVID, para niños de 2 a 18 años es Cuba. Es Cuba. O sea, por lo tanto, a pesar del bloqueo, a pesar de las 243 medidas de Trump, a pesar de habernos metido en la lista patrocinadora del terrorismo, Cuba se mantiene firme.
Y vamos a resistir y vamos a seguir resistiendo. Y nos vamos a saltar el bloqueo con creatividad, con la inteligencia de nuestro pueblo, con nuestro propio esfuerzo y sobre todo con la solidaridad internacional y en especial del pueblo dominicano que tú tan dignamente representas como comunicador. Le agradezco estas palabras, pero me gustaría cerrar con un mensaje suyo en qué podemos nosotros aprender de Cuba y qué debería Cuba aprender de República Dominicana. Más que aprender, yo creo que lo fundamental en las relaciones entre Cuba y República Dominicana es hacer homenaje al legado de nuestras relaciones históricas, que vienen desde los tiempos de la colonia española, cuando aquel indio Atuey viajó de República Dominicana a Cuba a decirnos que los españoles no venían en son de paz. Y tuvo razón. Y fue capaz de morir en la hoguera. Lo quemaron vivo los españoles. Y le preguntaron que si se arrepentía de lo que había hecho, iba al cielo. Y él preguntó que si en el cielo habían españoles. Y los españoles dijeron que sí. Y él dijo, échenle leña más al fuego. Ese es el estirpe de Atuey. Ese es el legado que tenemos que nosotros rendir homenaje, como le rendimos homenaje hoy a Gilbert. Y después Máximo Gómez, el generalísimo, junto con más de 80 dominicanos que lucharon por la independencia de Cuba, que como tú conoces comenzó el 10 de octubre de 1868 y es la única revolución que triunfó el 1 de enero y ya lleva 65 años de victoria. Entonces, ¿qué es lo que nos has enseñado, ¿no? Cuando pensamos que en Cayo Confite había un muchacho universitario llamado Fidel Castro, que se enroló en la expedición de Cayo Confite para liberar a la República Dominicana de la sangrienta dictadura de Trujillo. Esa es la relación que tenemos que hacer homenaje a nosotros. Fidel donó un premio internacional de $250,000 para construir un politécnico llamado Máximo Gómez en Baní, donde nació Máximo Gómez, homenaje a ese heroico pueblo que tuvo un hijo tan ilustre como Máximo Gómez. Entonces eso es lo que tenemos que legar nosotros, relacionarnos, desarrollar cooperación en los campos de la salud, de la educación, en diversos campos de la economía, porque en definitiva, cuando nosotros colaboramos, le estamos haciendo homenaje a esa heroica historia, y que siempre sea, como siempre ha sido, en beneficio de nuestros dos heroicos pueblos. Es la única enseñanza que creo que podemos darle, no solamente a los dominicanos o a los cubanos, sino a todos los latinoamericanos, porque necesitamos paz. Hay un mundo muy convulso, hay guerra, y quieren imponernos la guerra en América Latina y el Caribe. ¿Y quién quiere imponernos la guerra en América Latina y el Caribe? Como tú conoces, el año pasado se cumplieron 200 años de la doctrina Monroe. América para los americanos. Invadieron Santo Domingo, invadieron República Dominicana, invadieron Cuba, invadieron Nicaragua, invasiones tras invasiones, guerras tras guerras. Por lo tanto, lo que nos necesitamos es integración, lo que necesitamos es unidad, lo que necesitamos es trabajar conjuntamente para complementarnos en el desarrollo económico y social de nuestro pueblo, no guerra, como se aprobó en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana en el 2014, que se proclamó América Latina y el Caribe como zona de paz. Eso es lo que necesitamos, paz, para desarrollarnos en beneficio de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a usted, hermosa representante de la mujer dominicana.